El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a compartir entonces aquí la diapositiva del día de hoy. Ya, hoy vamos a ver un desarrollo, ya lo que llamamos desarrollo de la autoridad dentro de la teología. La semana pasada estuvimos mirando qué es la teología, tratamos de responder a esa pregunta, preguntándonos y de verdad descubrimos que básicamente la teología es la meditación sobre lo que Dios ha revelado de sí mismo, es decir, el conocimiento de Dios en su revelación. No es el conocimiento de Dios en el aire, ni el conocimiento de Dios en base a nuestros propios conceptos, sino en el conocimiento y el estudio de Dios en base a lo que creemos Él se ha revelado. Entonces, como creemos que las escrituras son inspiradas por Dios, miramos las escrituras para conocer, ¿ya? Y lo hacemos así entonces porque creemos, tenemos esa certeza, ¿verdad?, de la inspiración de las escrituras y por eso vemos ahí a Dios y contemplamos ahí a Dios. A eso le llamamos la autoridad. La semana pasada vimos esto de la autoridad de la teología, pero hoy día vamos a mirar históricamente cómo se ha tratado este tema, porque en algunas áreas de la historia, en algunos años de la historia se nos ha perdido esta autoridad. Le hemos dado autoridad a otras cosas aparte de la palabra de Dios y la verdad es que la iglesia ha sucumbido y se ha descarriado bastante en el rumbo de la historia y vamos a ver cómo es esto, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con una cita aquí de Juan Calvino, famoso reformador. Él dice: la misma palabra apenas nos resulta cierta si no es aprobada por el testimonio del Espíritu, porque el Señor juntó y unió entre sí como un nudo la certidumbre del Espíritu y de su palabra. Entonces Juan Calvino está reconociendo el testimonio de la palabra y el testimonio del Espíritu como una sola cosa. Y él dice, están unidos, están como formando un gran nudo la certidumbre del Espíritu y la certidumbre de la palabra. Es decir, sin el Espíritu Santo, la palabra sería apenas nos resultaría cierta, dice Juan Calvino. Sería imposible la fe sin este testimonio interno del Espíritu Santo. Ya hace unos domingos atrás estuvimos viendo un mensaje, mirando un mensaje el día domingo, que se llamaba Mirando a los Testigos. Ya no sé si lo recuerdan, si estuvieron ahí presentes. Y hablábamos del testimonio externo de la palabra, que era el escrito de los que estuvieron con Jesús, de los que vieron a Cristo y vieron su gloria. Ellos testificaron en las Escrituras. Y el testimonio interno del Espíritu. ¿Ya? El Espíritu y la palabra son los grandes testigos que nos muestran la obra de Dios en Cristo, que nos revelan quién es Dios, que nos dan a conocer finalmente quién es Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo siguiente. Esta es la tabla de contenido, ¿ya?, en la que vamos a ir revisando este desarrollo histórico de la autoridad en la teología. Primero vamos a revisar la era apostólica. Ya la era apostólica se refiere a la era donde los apóstoles de Jesús estaban vivos. Eso es hasta poquito antes del término del siglo I. Luego la era post-apostólica, que estamos hablando de fines del siglo I y mitad del siglo II, que la era post-apostólica es, digamos, donde ya mueren los apóstoles de Cristo y continúan sus sucesores, los que llamamos padres de la iglesia. Vamos a conocer a algunos, ya no vamos a poder contar la historia de todos, ya algunos tienen historias bien interesantes, pero por lo menos los vamos a conocer de nombre, ya no a todos, pero a los principales, ya a los padres apostólicos se les llama, a los que vienen después de los discípulos, y a los apologistas, que son los que vienen inmediatamente después de ellos. Ya vamos a conocer algunos de ellos. Luego vamos a ver qué ocurre en la Edad Media, que en la Edad Media es un periodo muy fuerte de mucho desarrollo en el cristianismo. El cristianismo se expande
mucho en todo el mundo. Podríamos decir que el cristianismo prácticamente gobierna el mundo en la Edad Media. Sin embargo, no es un cristianismo cuya autoridad esté puesta en la Biblia. La autoridad se corrió un poco y la iglesia en sí, esa iglesia que conquista el mundo, podríamos decir, no es la misma iglesia que partió con Jesucristo, ¿ya? Luego de la Edad Media viene el movimiento de la Reforma. El movimiento de la Reforma es un intento muy fuerte de retornar a la autoridad de la Escritura. Ya es un cambio, un movimiento teológico muy fuerte, muy importante, para recobrar la autoridad de la palabra nuevamente. Luego de la Reforma viene todo un movimiento que vamos a llamar el liberalismo teológico, que parte con el Renacimiento y con el movimiento racionalista, y el liberalismo teológico vuelve a, digamos, a hacer una crítica a la inspiración de la Biblia y vuelve a desplazar la autoridad nuevamente, y obviamente se pierde la esencia de la iglesia de nuevo. ¿Ya? Y vamos a ver lo que se llama la neo-ortodoxia también. Y finalmente vamos a ver dos movimientos que son actuales, dos movimientos que hoy día están entre nosotros, que son parte, digamos, del mundo protestante actual, que es el fundamentalismo y lo que se llama el neoevangelicalismo. Ya vamos a ver estos dos movimientos que hoy día están con nosotros, que hoy día son actuales. Ya vamos a ver entonces, comencemos con esto. En la era apostólica, la autoridad indiscutible siempre fueron los escritos del Antiguo Testamento. O sea, en toda la era apostólica, Jesús incluido, mientras estuvieron vivos sus discípulos, el apóstol Pablo, todo eso hasta aproximadamente el año 80, la autoridad que ellos tenían, o sea, en lo que se basaban para hablar de Cristo y en lo que se basaban para demostrar que Jesús era el Cristo, eran los escritos del Antiguo Testamento. Ya lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento eran sus escrituras. Cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, habla de escrituras, por lo general se refiere a los escritos del Antiguo Testamento. Ya fijémonos en este verso, ya de Lucas 24, del 25 al 27, donde Jesús dice lo siguiente, dice: entonces les dijo, esto es el pasaje de los discípulos de Maús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y fíjense lo que dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, Jesús quería que creyeran en él, no en base a sus razonamientos. Jesús no quería que creyeran en él en base al testimonio natural, ¿verdad? Viendo la naturaleza y diciendo: oh, qué bueno es Dios, qué grandioso es Dios, sino que lo conocieran en las escrituras. Ya la autoridad, digamos, para el Señor Jesús, la autoridad de la revelación estaba en las escrituras. Eso Jesús lo dice en otras partes también, cuando, por ejemplo, Jesús dice que la escritura no puede ser quebrantada. ¿Se recuerdan? Dice: la escritura no puede ser quebrantada. También dice: ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Entonces, para Jesús, ya para el propio Jesús, la autoridad máxima la tienen las escrituras, ya que las escrituras que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas. Según la mirada de Jesús, toda la ley y todos los profetas se referían a él, hablaban de él, daban testimonio de él. Esa era la autoridad. Y eso es lo que Jesús enseña a sus discípulos. Ya, eso es lo que Jesús enseña. No solo aquí a los discípulos de Maús, que es el texto que estamos mirando, sino que también a todos, ¿verdad? A todos los discípulos, Él les enseña a reconocerlo en la Escritura. Entonces, podríamos decir, Jesús les enseña que la autoridad de la teología es la Escritura, que la Escritura es la base para conocerlo, es la autoridad, la palabra autoritativa de Dios, que nos permite conocer efectivamente a Dios. Vamos a ver otro ejemplo, ya no de Jesús, sino de algunos de sus discípulos. El apóstol Pablo, ya Hechos 17:3, fíjense qué importante lo que dice aquí, que más o menos resume el trabajo del apóstol Pablo. Dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos,
y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, Pablo, el trabajo del apóstol Pablo era demostrar, declarar y exponer, fíjense lo que dice, por medio de las escrituras. Es decir, también Pablo no se basaba en ninguna otra cosa era para el apóstol Pablo autoridad, sino las escrituras. Ya las escrituras, como ya hemos dicho, corresponde a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ya nuestro Antiguo Testamento eran las escrituras para ellos. Citaban a los profetas, citaban a Moisés en la ley y de esa manera demostraban que Jesús era el Cristo. Ya se recuerdan cuando Felipe va donde el eunuco y justo el eunuco estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías y le hace una pregunta, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? ¿De quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de alguien más? Y entonces el eunuco dice que partiendo de esta escritura, les dijo, ¿verdad? Le muestra que aquel siervo sufriente de quien Isaías estaba hablando era Cristo, era Jesús, aquel que crucificaron en Jerusalén, que este es el autor, ¿verdad? De toda la creación y este es quien murió para el perdón de nuestros pecados. El eunuco creyó en la palabra, obviamente esa fe viene por la influencia del Espíritu Santo. A los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, en la era apostólica no hay discusión, ¿ya? No hay otra autoridad. La autoridad son las escrituras que se entienden inspiradas completamente y que se entiende hablan de Jesús. Por tanto, todos los discípulos miraban las escrituras para encontrar a Jesús. Eso era lo que ellos entendían y obviamente lo que intentaron traspasar a la próxima generación. La próxima generación ya nos referimos a lo que llamamos la era post-apostólica. Y la hora post-apostólica es cuando ya muere el último de los discípulos. El último de los discípulos en morir se cree que fue Juan, desterrado en la isla de Patmos cerca del año 100. Ya estamos hablando 98, 100, muere. Y de ahí en adelante comienza la era post-apostólica. Y aquí sucede una transición ya de algo que era solamente oral, es decir, era una tradición de los dichos de Jesús, que comienzan ahora a incorporarse como también escrituras. Entonces empieza a combinarse las escrituras del Antiguo Testamento con escrituras del Nuevo Testamento, o sea, lo que nosotros llamamos hoy día Nuevo Testamento. En ese tiempo eran cartas, eran escritos de los apóstoles, que lo que hacen estos que vienen después es empezar a recolectar estos escritos y empezar a usarlos para el culto público. Ya, por ejemplo, Clemente es uno de los padres apostólicos. Clemente y Orígenes son los alejandrinos, son los de la escuela de Alejandría, ya los vamos a ver. Clemente dice lo siguiente, fíjense, dice, tomad la epístola del bendito Pablo apóstol. O sea, ya está considerando que las cartas del apóstol Pablo son importantes y hay que considerarlas. Eso lo dijo en el 95 después de Cristo, ya antes del año 100. Ignacio de Antioquía, que también lo vamos a ver en la línea de tiempo a continuación, dice San Pablo el santificado, el martirizado, quien en cada carta hace mención de vosotros en Cristo Jesús. Ya, esa fue una carta de Ignacio de Antioquía a los creyentes de Éfeso, ya también después del año 100. Policarpo, por su parte, dice lo siguiente, dice, el bendito y glorioso Pablo escribió a vosotros cartas en las cuales, si veis diligentemente, seréis capaces de ser edificados en la plenitud de la fe que os fue dada. Entonces, los padres apostólicos, ya que son los discípulos de los apóstoles, comienzan a considerar que los escritos de los apóstoles también deberían unirse a los escritos del Antiguo Testamento. Ya también deberían ser considerados como inspirados por Dios, también deberían llamarse escrituras. ¿Ya? Y ahí es donde comienzan a recolectar
¿ya? Y obviamente recolectan de todo lo que hay y algunos tienen mucho valor para ellos y otros tienen menos valor. Y ahí es donde comienza la canonicidad. Comienzan a reconocer que ciertos escritos son canónicos, es decir, que ciertos escritos son inspirados por Dios y son muy útiles para edificar la fe. ¿Ya? Principalmente los evangelios, las cartas, principalmente las cartas de Pablo y los evangelios que se escriben después. ¿Ya? Recuerden que vimos que todas las cartas de Pablo se escriben en un tiempo por ahí, entre el 40 y el 50, entre el 30, perdón, entre el 30 y el 50, y los evangelios se escriben después de eso, cerca del año del 60 al 90. Eh, la era post-apostólica. Aquí tenemos a los padres apostólicos. ¿Ya? Estos son los discípulos de los discípulos, los que se conocen. Ya obviamente hubieron muchos más, sin embargo, los que escribieron y cuyos escritos se mantienen, o sea, se salvaron de todas las persecuciones, son aquellos padres apostólicos que conocemos. Está Ignacio de Antioquía, que tiene una historia maravillosa. Ignacio es martirizado en Roma, es echado a los leones en Roma, y antes de ser martirizado escribe 7 cartas a los creyentes mientras va de viaje al martirio. Ya Clemente de Roma, también, que no se sabe bien cuándo nació, pero se cree que muere cerca del año 97. Clemente de Roma es discípulo de Pedro. Papías de Heriápolis y Policarpo de Esmirna son discípulos de Juan. El primero nace el 60, muere el 140, y Policarpo de Esmirna nace el 69 y muere el 155. Ya, estos son los padres apostólicos, los que están, digamos, los principales, digamos, entre aquellos que siguen después de los apóstoles, entre el 60 y el 150 después de Cristo. Ya en este tiempo, en el 150, empiezan a haber varios conflictos teológicos. Es decir, hay, por ejemplo, un discípulo llamado Marción que niega totalmente el Antiguo Testamento como fuente de autoridad. Él dice que, ¿saben qué? Lo único que aquí es cierto son el Evangelio de Lucas y algunas cartas de Pablo. El resto no hay que considerarlo. Y Marción empezó a decir cosas bien extrañas. Por ejemplo, él decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, ya era el demiurgo, que era, por decirlo así, como en esa maldad de Dios crea lo terrenal, lo físico, y el hombre es encerrado en este mundo físico, y finalmente Jesús es alguien como que viene a liberarnos de ese Dios malo. ¿Ya? Entonces empezaba a enseñar cosas muy distintas a la enseñanza de los apóstoles. Ya empezaron en ese tiempo, por ahí por el año 150, a haber enseñanzas muy extrañas, herejías, que se le llaman las primeras herejías. Otros, que eran los gnósticos, decían que Jesús no había venido en cuerpo de carne, sino que solo en espíritu. Y además de esas herejías empezaron a haber ataques desde fuera, ya ataques intelectuales, lo que se llaman los asaltos intelectuales, que eran, o sea, eruditos que criticaban el cristianismo, que decían que el cristianismo, ¿verdad?, no era una filosofía barata, que solo podían convencer a los pobres, que no era convincente, y comenzaron estos asaltos, lo que se conoce como asaltos intelectuales, y también venían un ataque que era un ataque más bien de la ignorancia, un ataque vulgar, que se le llama, que, por ejemplo, decían que los cristianos, algunos decían que los cristianos eran caníbales, ¿ya? Porque donde decían que comían la carne de Cristo, ya eso se filtraba, entonces por ahí decían, no, los cristianos comen carne humana, ¿verdad? Algunos decían que se comían a los bebés, entonces había todos unos ataques que no eran infundados, unos ataques que se llaman ataques vulgares, que decían toda clase de cosas contra los cristianos, se acusaba a los cristianos de cualquier cosa mala que pasara, porque eran los ateos de ese tiempo, ¿ya? Entonces, cuando venía una tormenta muy grande, entonces el dios de la tormenta se enojó y obviamente estaba enojado porque los cristianos decían que no existía, que existía un solo Dios. Entonces, los cristianos, al defender al Dios único, eh, el imperio romano tenía la sensación de que los cristianos eran ateos, que los cristianos no creían en todo el panteón y que por tanto hacían enojar a los dioses. ¿Ya?
comenzaron todos estos ataques, todas estas herejías, entonces habían problemas internos y habían problemas externos. Por eso aparece, luego de esta generación del 150 al 250, los que se conocen como apologistas cristianos. ¿Ya? Y estos apologistas son los que escribieron en defensa del cristianismo. ¿Ya? Escriben, por ejemplo, uno escribe lo que se llama el contra Celso, que Celso fue uno que atacó el cristianismo, fueron uno de estos ataques intelectuales. Fue precisamente Celso el que dijo que los cristianos no podían convencer a nadie que fuera medianamente inteligente y que por tanto tenían que ir solo a la gente pobre, a los marginados, y a eso sí los convencían. Entonces se escribe el Contra Celso, que es un documento para refutar lo que Celso había escrito y para mostrar que el cristianismo sí tenía eh, altura filosófica suficiente, ¿verdad? Como para creer razonablemente en que Cristo era el cumplimiento de las profecías. Entre ellos, de los apologistas está Justino Mártir, Ireneo de Lyon, muy conocido, Tertuliano, Clemente y Orígenes, que son los de la escuela de Alejandría. Ellos fundan una escuela en Alejandría, que Orígenes es discípulo de Clemente, y también Hipólito de Roma. ¿Ya? Estos son algunos de los apologistas cristianos más connotados, más conocidos, para que cuando ustedes los escuchen, ¿verdad? No, no es necesario que se los aprendan. ¿Ya? Yo se los quiero mostrar aquí nomás, ¿ya? Solo para que los ubiquen, los conozcan, sepan a qué tiempo pertenecieron. ¿Ya? Entonces, como comienza todo este ataque y la defensa del cristianismo, entonces empiezan los cristianos a decir, miren, hace falta que nos pongamos de acuerdo en cosas. ¿Ya? Hace falta que determinemos cuáles son los libros que para nosotros van a ser inspirados. Y ahí es donde nace la necesidad de hacer un canon, la necesidad de cerrar un canon. Y nace la necesidad, digamos, como que está la necesidad también de como resumir lo que creemos en algo sencillo, resumir en pocas palabras todo lo que nosotros creemos. Y a eso se le llamó el credo. Entonces empezaron los cristianos a ver que había necesidad de un canon del Nuevo Testamento y la necesidad de un credo. ¿Ya? El credo fue redactado muchas veces, modificado, no se pusieron de acuerdo hasta el concilio de Nicea. ¿Ya? El concilio de Nicea, que fue el año 325. En el concilio de Nicea, Atanasio es quien escribe el credo, y un credo que finalmente es aceptado por la mayoría, ¿ya? Por la mayoría de obispos. ¿Ya? El concilio de Nicea es una reunión de muchos obispos eh, donde se discuten, por ejemplo, la controversia arriana se discutió ahí, que los discípulos de Arrio decían que Jesús no era divino, es decir, que era una creación de Dios, pero que no era Dios en esencia. Entonces negaba lo que nosotros llamamos la Trinidad. ¿Ya? Y en el concilio de Nicea se discute finalmente si realmente Jesús y sus discípulos enseñaron la Trinidad o no. ¿Ya? Y en esa discusión gana la Trinidad y finalmente los cristianos dijeron ya desde ahora en adelante vamos a considerar que la Trinidad es parte de nuestro, digamos, como oficialmente de lo que creemos. Entonces, el credo de Atanasio, ya eso es, y las escrituras del Nuevo Testamento, que el canon ahí estaba todavía en formación. Por ejemplo, hasta el 325, Apocalipsis todavía estaba que entraba y que salía, ya todavía no estaba bien, bien afirmado, digamos, en el canon. Entonces, a inicios del siglo IV, a fines del siglo III, inicios del siglo IV, ya hay tres cosas, tres, digamos, fuentes de autoridad. Ya no son solo las escrituras, ya ahora son las escrituras, son eh, estos, estos testimonios apostólicos que rescataron los padres de la iglesia, ya que conocemos ahora nosotros como el Nuevo Testamento. Está también el credo de Atanasio, ya que ese credo se le dio autoridad como si fuera de Dios, y también la tradición de los obispos. ¿Ya? Es decir, lo que los obispos decían iban
armando también una tradición que se fue considerando como autoridad. Entonces, de a poquito, esto es bien, bien sutil, bien de a poco, ya comienza a desplazarse la autoridad desde las escrituras hacia la tradición, ¿ya? Con buenas intenciones al comienzo, o sea, la intención era de definir bien lo que creíamos para que otros no dijeran cosas que, digamos, como que estuvieran fuera de la enseñanza apostólica, pero con ese fin también se comenzó a confiar más en el credo y a enseñar más el credo que la Biblia. Se empezó a enseñar más la tradición de los obispos que la escritura, ¿ya? Y de ahí, de a poco, la iglesia fue un poco desplazando el foco de la autoridad para otras ya explicaciones que podríamos llamar que son explicaciones teológicas como el credo o la propia tradición, ¿ya? Eso es a inicio del siglo IV, donde empieza la Edad Media, ¿ya? En la Edad Media ocurre un desplazamiento ya muy fuerte desde las escrituras hasta la iglesia, lo que llamamos la iglesia institucional, ya la iglesia como institución. Aquí la figura importante, la figura fuerte con el que comienza la Edad Media es Agustín de Hipona. ¿Ya? Agustín nace el año 354, muere el año 430, y Agustín tiene eh, su fe fundada en las escrituras. ¿Ya? Es decir, Agustín de Hipona cree efectivamente en las escrituras, en el cumplimiento y en la autoridad de las escrituras. Él entiende que en ninguna otra parte puede encontrar esa autoridad. De hecho, hay aquí esta cita de Agustín que dice, la voy a leer, dice, por eso, hallándome imposibilitado de encontrar la verdad con razones humanas, seguras y ciertas, vine a conocer que para esto nos es necesaria la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y comencé a creer que de ningún modo hubiera sido tan grande autoridad y aprecio en todo el mundo a aquellos libros, si no quisierais que os creyésemos por aquella escritura y os buscásemos por ella misma. Es decir, es como que le está diciendo a Dios, estos libros te muestran, te dan a conocer. Y por lo tanto, Agustín entendía que se debía a ellos y Agustín de algún modo basó la teología que él tenía en la propia escritura, aunque también consideraba que la iglesia era el lugar donde esa escritura vivía. ¿Ya? Por lo tanto, también consideraba que la iglesia era parte fundamental de la revelación de Dios, ¿ya? Pero de un modo secundario. ¿Ya? Donde se desvía todo son después de Agustín, ya con lo que se conoce como el escolasticismo. ¿Ya? El escolasticismo es un intento, dice aquí, esta es una cita de el libro que tenemos ahí de base, dice que el escolasticismo es un intento de correlación de la fe con la razón. El escolasticismo trató de aplicar la razón humana a la teología, ¿ya? Siguiendo ciertas categorías filosóficas, es decir, podríamos decir que es la enseñanza de los apóstoles mezclada un poco con el pensamiento de Aristóteles principalmente, ya como dice el caso de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es un representante del tiempo donde el escolasticismo se hace muy, muy popular. Eh, Tomás de Aquino nace en 1225, muere en 1274, y es como la cabeza, podríamos decir, de todo el movimiento escolástico, que es donde ya la teología empieza a olvidarse de la Biblia un poco. ¿Ya? Ahora ya la razón vale un poco más que la Biblia, la filosofía vale un poco más que la Biblia, y la teología se fue moviendo desde las escrituras hacia la filosofía de Aristóteles, ¿ya? Hacia el razonamiento humano, ya más que la pureza de la enseñanza de las escrituras. Ya Anselmo de Canterbury es otro, ¿verdad?, que le otorga a la razón un lugar preponderante en el método teológico. Y de esa manera vemos que las escrituras empiezan de a poquito como a quedar atrás, ya frente a la institución de la iglesia y frente a una teología escolástica donde dominaba la razón.
¿ya? Y por eso es donde finalmente empiezan a... se hacían, por ejemplo, en ese tiempo, en toda la Edad Media, que se consideraba el latín como la lengua de Dios, ya se hacían misas en latín, se hacían el culto público en latín, la gente no entendía nada, pero no importaba que la gente no entendiera, porque la gente viniendo a la iglesia era salva, es decir, la salvación ahora la daba la iglesia, ya no la revelación de la escritura. Es decir, si la iglesia bautizaba a alguien, esa persona era salva, ¿ya? No porque entendiera algo, no porque creyera, no era por la fe, ¿ya? Entonces, a fines de la Edad Media, la fe, que es una de las enseñanzas principales del Nuevo Testamento, ya no era tan importante, sino el rito que la iglesia ofrecía, ¿ya? La gente iba a la iglesia para bautizarse, ¿ya? Y entendía que por ese bautismo entonces tenía salvación. Eh, Consideraba la iglesia, ¿verdad?, la que daba salvación mediante los ritos que se le habían dado, y se le dio mucho valor a la institución y poco valor a la escritura, ¿ya? Entonces, ahí es como nos encontramos ya llegando a la Reforma, siglo XV, con la iglesia vendiendo indulgencias, por ejemplo, ya vendiendo el perdón de pecados, con la iglesia haciendo muchas cosas como que estaban contradiciendo mucho la escritura, y ahí es donde tiene que venir una reacción fuerte de aquellos que leen la escritura, ¿ya? Porque obviamente la escritura se seguía estudiando, los monjes seguían estudiando las escrituras, seguían dando estudios de las escrituras, quizás no a la gente normal, ya porque la gente normal tenía los ritos de la iglesia, viniendo a misa ellos se mantenían salvos y no había problema con eso, pero digamos que de algún modo la fe en Cristo se apagó, ya en general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente se le dejó de darle importancia a la escritura. Es lo que llamamos la edad oscura, es lo que llamamos ese dominio, ¿verdad?, de la iglesia institucional. Ya la iglesia se desvía de su centro y se transforma en otra cosa, ¿ya? Esa iglesia institucional, podríamos pensar, dominó el mundo cerca del 1800, por ejemplo, en el año 1800 el Papa es quien corona al emperador, ya Carlomagno es coronado por el Papa, o sea, la iglesia tenía autoridad sobre digamos, el que gobernaba el mundo, tenía poder político, tenía el poder de las armas. Podríamos decir que la iglesia había conquistado el mundo, ¿verdad? Pero no era la iglesia de Jesús, ¿ya? Era, ¿verdad?, un sucedáneo de la iglesia de Jesús, era la institución que se había forjado ya desde, ese, desde esa base, digamos, pero ya había perdido esa autoridad de las escrituras. Entonces, cuando la iglesia pierde la autoridad de las escrituras, finalmente se va muriendo, va cambiando y se transforma en otra cosa, ¿ya? Eso ocurre en la edad, eso ocurre en la Edad Media, ¿ya? Esto es como, eh, para concluir con la Edad Media, dice: todas las autoridades dogmáticas, la escritura, la tradición, la iglesia, los concilios, la jerarquía, habían crecido lado a lado sin que nadie las distinguiera o aún pusiera límites a sus funciones o a su relación mutua. La única sistematización que el escolasticismo mismo impuso en los diferentes principios de conocimiento fue el de reunirlas bajo el título de autoridad. Es decir, el escolasticismo consideraba la autoridad de la Biblia igual a la autoridad de la tradición, igual a la autoridad de la iglesia. Es decir, si el Papa decía algo, eso tenía el mismo valor que la Escritura. ¿Ya? Los concilios, si los concilios decidían algo, esa decisión que se daba en el concilio tenía en la misma fuerza que la Escritura. Entonces, finalmente, la Escritura fue perdiendo terreno, fue perdiendo autoridad y fue ganando autoridad las propias decisiones de las personas, ya los acuerdos que habían entre las personas, y finalmente es como que cambiáramos de mano.
ya como que la iglesia quedó en manos de personas, quedó en manos humanas. Y eso es lo que se conoce como la iglesia medieval, que desde cierto punto en adelante, o que ahora nosotros reconocemos como iglesia católica mirando al pasado, ¿ya? Pero en ese tiempo era la iglesia oficial, digámoslo así, aunque ciertos grupos siempre se tendían a, a ir de la oficialidad, digamos, ya veían este problema y entonces trataban de salir de ese sistema. ¿Ya? Hay varios pre-reformadores que se les llama, que son intentos que hubieron de salir del sistema o de alguna forma modificar el sistema que ya se veía estaba muy, muy mal. ¿Ya? Uno de ellos es John Wycliffe, por ejemplo, que por su intento fue quemado en la hoguera, ¿ya? Y es quemado, martirizado. ¿Ya? ¿Por qué? Por denunciar a la iglesia o por decir que las cosas estaban mal, ¿verdad? Entonces, la iglesia medieval era una iglesia que también perseguía a los opositores. ¿Ya? Así que eso, ya si, no sé si hay alguna consulta, me dicen nomás, ¿ya? Levantan la manito o abren su micrófono y me hablan, no hay problema con eso, ¿ya? Aquí llegamos a fines de la Edad Media y llega lo que conocemos como la Reforma. La Reforma es el intento, aquí lo ponemos en estos términos, el intento más serio del retorno al concepto neotestamentario de la autoridad de las Escrituras. ¿Ya? Dice, aunque con diferentes matices y perspectivas, los reformadores reivindican la autoridad de la Biblia. Es decir, Martín Lutero clava 95 tesis en ahí la puerta de la Catedral de Westminster, en Alemania, y la mayoría de estas tesis tienen que ver con el desvío de la Iglesia de las propias Escrituras. Ya Martín Lutero considera que las Escrituras deben ser la única fuente de autoridad y rechaza las otras autoridades. Entonces, obviamente, causó un revuelo, sus ideas prendieron ya en la gente le halló sentido, justo coincidió con la invención de la imprenta de Gutenberg, por lo tanto, las ideas de Lutero empezaron a imprimirse y a leerse por muchos lados, ¿ya? Obviamente llaman a Lutero desde Roma, y finalmente Lutero termina excomulgado. ¿No? Se dice que Lutero toma el documento, digamos, de la excomunión y lo quema, ¿ya? Diciendo como que él no considera eso autoridad de Dios. Eso claramente era rebeldía, ¿ya? Porque en ese tiempo la autoridad de la iglesia tenía la misma autoridad que la Biblia. Entonces, si la iglesia excomulgaba a alguien, claramente esa persona se iba a ir al infierno sin discusión. O sea, nadie discutía que alguien que la iglesia excomulgara iba a ir al infierno. Ya era como lo lógico. Sin embargo, Lutero desconoce la autoridad de la iglesia, ya reconociendo solo la autoridad de la escritura. ¿Ya? Entonces, tenemos ahora ese retorno, ya por eso le llamamos el principio de sola escritura. Habían cinco, se resume un poco a veces lo que los reformadores enseñaron en cinco solas, ¿verdad? No sé si las conocen ustedes, a veces las repetimos cuando ya viene el 31 de octubre, ya donde se celebra el día de la Iglesia Evangélica y Protestante, ya que es el 31 de octubre, coincide, es el, digamos, se celebra el día en que Lutero clava estas tesis, ya en la puerta de la catedral, y las cinco solas son la sola escritura, ellos decían solo Cristo, es decir, no la iglesia, no otro, solo Cristo, solo a Dios la gloria, decían también, ¿verdad? Ya, y no me acuerdo de las otras dos. Ya, se me perdieron aquí, ya ahí las vamos a recordar. Solo Cristo, solo Escritura, solo... Ya, no me acuerdo ahora, si se me fueron aquí. Me las sabía de memoria alguna vez, ya, pero ahí la repasamos. Ya, el principio de sola Escritura entonces es muy importante en este movimiento de reforma donde se reivindica esta autoridad de la Escritura. Eh,
La reforma tuvo un impacto muy fuerte, principalmente en Europa. ¿Ya? En Europa, digamos, hay naciones que se dicen protestantes, ¿ya? Y ahí incluso el mundo se divide entre naciones católicas y naciones protestantes. ¿Ya? Sin embargo, al pasar del tiempo, ¿ya? Los mismos protestantes, ¿ya? Que hubieron muchas líneas protestantes, muchos grupos, muchas denominaciones protestantes que nacieron desde la Reforma, nace en el tiempo de la Ilustración, en el tiempo, digamos, del iluminismo en Europa, nace un movimiento teológico que más o menos sigue la línea de ese tipo de pensamiento, ya del humanismo de ese tiempo, del racionalismo de ese tiempo, y todo en la filosofía y todo un movimiento racionalista, y la teología se mueve hacia allá también en lo que se llama el liberalismo teológico. ¿Ya? Se reconoce como el padre del liberalismo a Schleiermacher, que es un teólogo alemán que nace en 1768, aquí ya estamos más cerca, 1768, y muere en 1834. ¿Ya? Aquí hay algo sobre el liberalismo. Dice que Bromley, que es un autor, dice, considera que el desafío, déjenme leerlo aquí, que el desafío del liberalismo consiste particularmente en un subjetivismo individualista que se opone a lo que denomina el objetivismo de la ortodoxa doctrina de la palabra de Dios. Es decir, es más lo que siento que lo que la Biblia dice. ¿Ya? Es más mi propia experiencia, ¿ya? Que lo que la Biblia está dando testimonio. El liberalismo es un quitar la autoridad de la Biblia para ponerla en mi propia experiencia. ¿Ya? Es un movimiento de individualismo, ya muy potente que se da en ese tiempo. El humanismo pone al ser humano en el centro y por tanto Dios también tiene que girar en torno al hombre, y para allá se mueve la teología, principalmente en Alemania, en lo que se llama el liberalismo teológico. ¿Ya? Hay una posición liberal todavía metida en la actualidad. ¿Ya? El liberalismo no ha terminado del todo. ¿Ya? Ese liberalismo que comenzó ahí con teólogos alemanes principalmente, todavía pega y todavía hoy día está presente, ¿ya? En algunas corrientes teológicas. Son cristianos, por ejemplo, que niegan todo lo sobrenatural, niegan que, niegan que el Jesús de la Biblia finalmente sea el verdadero Jesús. ¿Ya? El movimiento liberal lo que dijo fue, miren, hay un Jesús histórico que fue el real y hay un Cristo de la fe, que es el que muestran los evangelios. Y para descubrir al Cristo real, ya lo que se llamó en ese tiempo la búsqueda del Jesús histórico, hay que saltarse a los escritores del Nuevo Testamento. ¿Ya? Es decir, como que vieron que los evangelios eran un obstáculo para conocer realmente a Jesús. Y empezaron en esta búsqueda del Jesús histórico, empezaron un tipo de teología que intentaba recuperar a Jesús, pero ya despojándolo de todo lo que los evangelios decían de él. Es decir, una teología sin Biblia. El liberalismo, podríamos decir, barrió con la inspiración de la Biblia, la consideró incluso un obstáculo para conocer realmente qué había ocurrido, y comienza una búsqueda del Jesús histórico. ¿Ya? Y digamos, en ese tiempo podríamos decir la teología se volvió totalmente humanista, la teología se volvió, eh, como un aire científico, ¿ya? Y comenzaron muchos métodos científicos a meterse dentro de la teología para ahora buscar cosas que, digamos, extra bíblicas. ¿Ya? Ahora la Biblia, los mismos evangelios, por ejemplo, constituían un muro para conocer realmente quién había sido Jesús. Es decir, no creemos básicamente que lo que el Evangelio dice sea real, sino que lo real está escondido detrás de eso. ¿Ya? Eso asume el liberalismo y todavía existe. ¿Ya? Entonces, podrían ustedes encontrarse de repente con alguien en una posición más liberal diciéndoles que, por ejemplo, la encarnación de Jesús es una forma de decir, ya no es real, que, no es que Dios se haya encarnado, sino que es una forma, ya
un eufemismo, igual que la resurrección, ¿verdad? No son cosas reales. Ya los evangelios son una forma de traer consuelo a las personas de ese tiempo, pero son prácticamente como historias inventadas por los evangelistas, ya sobre la figura de un Jesús histórico que quién sabe cómo fue, ya. Ese es el liberalismo, ya, y aunque ustedes no lo crean, sigue metido en nuestras filas todavía, ya mucho de el liberalismo teológico. ¿Ya? ¿Ya? Y es posible que ustedes ahí se lo encuentren de pronto. ¿Ya? Hay una reacción ya muy fuerte eh, al liberalismo en Alemania misma que se conoce como la ortodoxia. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Por ahí. Nadie parece. Hay un freno, ya que se da ahí también en la misma Alemania, un freno muy fuerte al liberalismo que se conoce como la neo-ortodoxia. Y el principal, ya, digamos, el principal gestor de este movimiento es Karl Barth, que es un teólogo alemán también que trata de rescatar, intenta rescatar el valor de la Biblia. Es un defensor de lo que él llama la palabra, ya es, podríamos decir, es un retorno a la teología de la palabra. Él dice, la palabra es importante y la palabra nos debe sustentar más que todo lo demás. Es decir, es una vuelta a la consideración de las escrituras para hacer teología. Ya, en medio de un liberalismo desenfrenado que había en Europa, Karl Barth trata de traer ahora un freno y decir, debemos volver a la palabra, debemos volver a la Biblia. Hay varias críticas que se hacen a Karl Barth, pero como dice aquí, no se puede desestimar ese intento que tuvo ya de ponerle un freno, ya muy fuerte a un liberalismo que venía totalmente desenfrenado. En ese tiempo de verdad se creía que el cristianismo iba a terminar, ya que la Biblia iba a quedar obsoleta. Por eso algunos anticiparon incluso que la Biblia de aquí a 100 años, algunos decían, algunos filósofos, como Nietzsche, por ejemplo, decían, de aquí a 100 años la Biblia va a quedar en estanterías y en museos, digamos. Ya nadie más le va a prestar atención. ¿Por qué? Porque toda la teología cristiana estaba dejando a la Biblia de lado. ¿Ya? La neo-ortodoxia viene a tratar de recuperar algo, sin embargo, el liberalismo estaba desatado. ¿Ya? Una reacción mucho más fuerte al liberalismo es el fundamentalismo. ¿Ya? Y eso, estos dos que están aquí, que están en el número 7, los dejé juntos porque estos dos compiten hoy día en, en nuestra propia cultura evangélica. Ya son dos posiciones actuales, tanto el fundamentalismo como lo que se llama el neoevangelicalismo, son dos posiciones que hoy día compiten ya por ganar adeptos en las iglesias evangélicas. ¿Ya? Y es necesario que también conozcamos que estas corrientes nacen, tienen una razón de ser. El fundamentalismo es una reacción muy fuerte, eh, una reacción muy potente al liberalismo. ¿Ya? El liberalismo comienza en el 1700, el fundamentalismo es un movimiento del siglo XX, digamos un movimiento actual, pero que es, digamos, como todo el rechazo al liberalismo, ¿ya? Y diciendo, mira, solo vamos a considerar la Biblia. Nace el fundamentalismo, nace en Inglaterra, llega a Estados Unidos con los inmigrantes. Eh, en Inglaterra se había dado un movimiento ya, que era el movimiento puritano. ¿Ya? El movimiento puritano era un movimiento bien ascético, bien como de la santidad personal, y de este movimiento puritano viene este fundamentalismo teológico. Ya, es una fuerte reacción al liberalismo. En lo que se refiere a la Biblia, destacó su total autoridad e inspiración y en manera particular enfatizó la inerrancia. Y ahí es donde causó también algunos puntos como conflictivos, porque los fundamentalistas dicen la Biblia no se puede equivocar en ningún punto. ¿Ya? Es decir, es totalmente inerrante. Y los fundamentalistas se llaman así porque no los saca nadie de esa posición.
Entonces ellos dicen y toman un versículo, y ese es el problema de los fundamentalistas, toman un versículo aislado y si, por ejemplo, hay un descubrimiento científico que dice lo contrario, ellos afirman el versículo por sobre cualquier conocimiento científico. Entonces, por ejemplo, hoy día hay muchos cristianos que son terraplanistas, ¿ya? Y creen que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque tienen una enseñanza fundamentalista. Ellos leen un verso, ¿verdad? Y el versículo les dice, si el versículo parece decir que la Tierra es plana, entonces ellos lo creen, ¿verdad? A morir sin considerar nada más. ¿Ya? Ese es el fundamentalismo, que es, digamos, el brazo totalmente contrario al, digamos, a lo que ya venía dándose, ya como del liberalismo que venía desde Europa, y se da principalmente en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Ya? En Estados Unidos hay muchos fundamentalistas todavía. ¿Ya? Y hay fundamentalistas entre nosotros también. ¿Ya? O nosotros podemos tener quizá enseñanza puritana o enseñanza fundamentalista, que la enseñanza, este tipo de enseñanza tiende a ser muy legalista, ya tiende a ser muy del hacer, ya tiende a enfatizar mucho la condenación, y de aquí nace también, luego que el fundamentalismo trató de oponerse al liberalismo, viene lo que se conoce como el neoevangelicalismo, ¿ya? Que es de origen más reciente y procura mantener una posición equilibrada entre las escrituras y la ciencia moderna, ¿ya? Es decir, trata de considerar la Biblia, pero también considerando, o sea, el neoevangelicalismo dice que la Biblia es inerrante, que la Biblia es totalmente cierta y fuente de autoridad, pero principalmente en asuntos de salvación, principalmente en asuntos referentes a Dios mismo. Ya no trata de defender la Biblia en todos los puntos, por ejemplo, cuando de repente se encuentran errores en los años, en las fechas, se encuentran errores, por ejemplo, en las fechas de los reyes en el Antiguo Testamento. Eh, Ellos dicen sí, pueden haber totalmente ahí errores del escritor, errores de aquel que escribió, ¿verdad? Porque son escritos históricos y pueden haber ahí ciertas fallas, ¿verdad? No, en el punto de la inerrancia es donde no están de acuerdo ya los fundamentalistas con los que, digamos, participan de esta corriente del nuevo evangelicalismo. Ya son corrientes teológicas. Ya yo sé que ninguno de nosotros se siente parte de ninguna de ellas. Ya es más, yo creo que hasta el momento ni siquiera las conocíamos. Ya, sin embargo, tenemos influencia de ellas. Ya, y nosotros debemos empezar ya a conocer que nuestra fe tiene influencia de muchas corrientes teológicas. Y quizás ciertas cosas nosotros las creemos por influencia de líneas liberales, o también otras cosas las creemos por influencia de líneas fundamentalistas, ¿ya? O por influencia de otras líneas teológicas. Ya finalmente nosotros somos un producto de muchas teologías que han comenzado a formarse y que han influido en nosotros de alguna manera. Ya las iglesias donde hemos crecido tienen influencias teológicas, ¿ya? Y muchas veces no lo saben, ¿ya? Y eso es terrible, lo terrible es no saberlo, ¿ya? Y hacemos este curso principalmente para que tengamos conciencia de por qué creemos lo que creemos, ¿ya? Y que finalmente eh, nuestra creencia principal, ¿verdad? Nuestra creencia de fondo debe estar afirmada en la escritura por la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, reconocer que hay un testimonio externo, que es la escritura, y un testimonio interno, que es el Espíritu, y ese testimonio, ¿verdad? Debe coincidir y debe darnos y debe alumbrar la fe en nosotros. No vamos a poder nunca, ¿verdad?, sacarnos toda la influencia que tenemos de las distintas corrientes teológicas o filosóficas que nos rodean, pero tener conciencia de ellas nos hace un poco más humildes, ya, y un poco menos cerrados a las otras posiciones, ya que puedan tener otros creyentes. ¿Ya? Entonces, como conclusión a esto, mis amados,
todo este rastreo histórico que hemos hecho nos permite afirmar que el pueblo de Dios, que la iglesia, ya en todos los siglos ha debido retornar a un concepto muy básico, que Dios ejerce su autoridad sobre la iglesia mediante su palabra. Y esa palabra está dinamizada por el Espíritu Santo. Ya la teología cristiana tiene autoridad en la medida que se ajuste a ese parámetro. Es decir, la teología cristiana, hacemos teología mientras nos basemos en la Escritura. La Escritura nos da pie para argumentar lo que nosotros argumentamos, para creer lo que creemos. ¿Ya? Y este recorrido histórico, digamos, más que aprendernos todo, ya las fases o los personajes, nos debe dar esta conciencia, ¿ya? De que digamos, el valor, la autoridad de la Escritura ha sido puesto muchas veces en tela de juicio. Ya la Iglesia ha desplazado la autoridad de la Escritura hacia otros lugares, le ha dado lugar a la razón humana, le ha dado lugar a la filosofía, y la Iglesia ha perdido el rumbo, ya totalmente. Así que, amados, esto quizás sirve como lecciones históricas para aprender que hay una autoridad final, y esa autoridad está fundada en la Escritura, como el Señor lo enseñó, y en el Espíritu Santo. Ya eso como conclusión, ya la idea es que podamos aprender que la teología tiene una historia bien larga, que si bien no es necesario quizá conocerla a detalle, pero sí conocerla a grandes rasgos. La próxima semana vamos a estar mirando algunas teologías particulares, puntuales, ya que nacen de estas influencias. Hoy día vimos solo corrientes teológicas. Ya el escolasticismo, por ejemplo, fue la corriente predominante en la Edad Media. El liberalismo es la corriente que nace después de la Reforma, en Europa principalmente, y que afecta al mundo ya desde ahí. Como una reacción al liberalismo viene el fundamentalismo. Son líneas teológicas, ya que comienzan a influir en los creyentes. Ya la próxima semana vamos a ver eh, teologías en sí, es decir, teologías que han nacido particulares, que han nacido en ciertos puntos, y que también vamos a ver cómo depende de dónde nos encontremos, del tiempo en que nos encontremos, también influye mucho nuestra forma de creer. ¿Ya? Depende de, digamos, nuestra propia realidad, qué se nos hace más fácil creer y qué cosa se nos hace más complicada de creer. Ya hay teologías que afirman cosas contrarias, las dos basándose en la Escritura, ¿ya? Y eso claramente nos puede producir un conflicto. Ya vamos a ver, por ejemplo, que hay una teología llamada la teología de la liberación, que está contrapuesta con otra teología que nace en lugares de mucha más abundancia material, que es la teología de la prosperidad. Ya ambas chocan, ambas llegan a conclusiones totalmente contrarias, a partir las dos de una base o de un sustrato bíblico. Entonces, decir creo en la Biblia quizá no es suficiente, quizá no define lo que creemos en realidad. ¿Ya? Unos dicen yo creo en la Biblia y afirman algo, otros dicen yo creo en la Biblia y afirman lo contrario. Ya por eso debemos conocer, eh, o nos conviene quizá conocer de dónde viene aquello que creemos, y conocer las teologías que más han impactado en nuestro tiempo actual. Ya, mis amados, con eso concluimos la clase del día de hoy. Ya, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Estamos en la hora más o menos, sí, ya nos pasamos un poquito, ¿verdad? Nos pasamos unos minutitos, aunque también empezamos un poquito más tarde. Ya, así que eso, mis amados, el Señor les bendiga, gusto de verlos, ya de escucharlos. Voy a parar aquí la grabación. Y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Ya no, se me perdió un poquito ahí sí.